Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Una semana más que se acaba, la verdad que a mí esta se me ha pasado volando. Una semana en la que, bueno, seguimos con la resaca electoral, seguimos con los movimientos. Vamos a ver un par de cosillas antes de empezar con el repaso para actualizar un poquito la situación que dejamos el miércoles. Y vamos a ir viendo eso. Luego nos acompañarán Mauro Entrialgo, dibujante, es pues uno de los cronistas que dibujan la historia de nuestra historia reciente. Y con Pablo Elurdi, que vamos a estar también, pues eso, analizando no solamente los resultados, también el cómo ha sido la campaña, qué se esperaba, se han cumplido, no se han cumplido pues lo que se esperaba, por qué ha permitido ese cambio que hemos visto a nivel demoscópico. Y bueno, algunas cositas más que han ido pasando, como por ejemplo, pues también hemos tenido unas cifras de mejora de la economía que, bueno, pues dan muy buena señal de cómo está la economía española. Y bueno, pues también está pues el Banco Central Europeo haciendo de las suyas. Tenemos que el FMI ha subido la previsión de crecimiento de España en 2023, que pasa del 1,5 que dijo inicialmente al 2,5, por encima de las estimaciones que daba el gobierno del 2,3. El paro además cae a su dato más bajo desde el año 2008 y por primera vez España supera los 21 millones de trabajadores. El paro cae, insisto, por debajo de 2008. El Banco Central Europeo sube los tipos porque patatas, y ya tenemos también la cifra, nuevas cifras de la inflación, que ha subido un 2,3 porque, pues bueno, carburantes y paquetes turísticos pues están tirando de los precios para arriba. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros invitados de hoy. Hoy nos van a acompañar Mauro Entrialgo, uno de los dibujantes que está narrando la crónica actual de España. Lo hace también, entre otros sitios, en El Salto, donde pues también nos acompaña Pablo Elurdi, el responsable de política de El Salto. Muy buenos días, Mauro. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ya aquí cerrando la semana, una semana con una resaca electoral muy larga que está durando, pero que está dejando muchos momentos para la comida de palomitas, porque está habiendo unas batallas en la derecha muy divertidas. Sí, sí. Desde luego, hoy Esperanza Aguirre saca en el Daily Caracas New Magazine, el The Objective, saca un artículo ajustando cuentas. O sea, sigue el festival, vaya. Sí, el otro día estuve viendo yo la charla esta de The Objective de las liberalas y dejaban las cosas muy claras. El futuro del Partido Popular y de España no pasa por Feijóo, pasa por Díaz Ayuso, fue lo que dijeron en esos términos, tal cual. A mí me hace gracia dos cosas. El momento que estuvieron sin argumentario, o sea, salen los resultados de las elecciones y la gente del PP no tiene argumentario y cada uno dice una cosa que no encaja con la otra. Y se empiezan a echar culpas entre ellos. Y de repente les dan un argumentario que es el de hemos ganado, todo va bien, y lo distribuyen sin darse cuenta que las personas que componen el Partido Popular son distintas y no les puedes dar el mismo argumentario. Es lo que pasó cuando Vox mandó el mismo programa en las municipales y decía que había que cuidar las playas en un municipio que estaba en el interior o Sí. cosas así. No, claro. Y ahora lo que ha sucedido es que a los del PP les ha llegado el argumentario de que no se puede gobernar y que hay que ser que un perdedor no puede gobernar
si no ha sido la fuerza más votada, y se lo hacen decir a gente como Almeida, Ayuso o gente que según sus formas de hablar son perdedores y gobernaron con minoría, ¿no? Entonces ese argumentario se nota construido a una velocidad y no se sabe además con qué finalidad. Porque hablan de sí que debe gobernar la fuerza más votada, pero ellos saben que eso ni de coña. Y yo personalmente no entiendo por qué están repitiendo ese argumentario, ¿no? Sí, además yo creo que tienen una cuestión como casi, casi de época, que es la duda entre si tirar por un camino que les asegure en el futuro algún apoyo en los territorios en los que se comen los mocos, País Vasco y Cataluña, o si reabsorber a Vox, que sería todo lo contrario, claro, porque al final al reabsorber a Vox reabsorbes mucho centralismo y odio hacia esos territorios precisamente. Y entonces ahí es verdad que el resultado de las elecciones, igual podemos profundizar un poco más, es complicado porque ellos si Vox estuviera dentro del PP tendría mayoría absoluta, con lo cual la tentación de reabsorber pues tiene un sentido. Pero al final, pues lo que muestra es eso, que ellos no tienen muy claro para dónde tirar, si realmente pueden absorber a toda la extrema derecha sin quitarse no solo gente de los territorios, sino pues lo que decía ayer Juanma Moreno, ¿no? ¿No? De gente conservadora que ve mal la agenda homófoba o que ve mal la agenda pues de meter a violadores en las listas y en las consejerías, etcétera, etcétera. A ver, pero que Pero es que lo están haciendo igualmente porque ahora mismo la coalición de Coalición Canaria con el Partido Popular en Canarias acaban de nombrar como director del Instituto de la Vivienda de Canarias a un tío imputado por agresión sexual. Y a eso mí, ha pasado hasta esta semana. Sí. Y ahí Vox no está Bueno, pero que es que son cosas que al final uno arrastra la tendencia de todo lo que hemos vivido, pero el partido, digamos, de Génova, pues se supone que tiene que ir deshaciendo, digamos, los propios pasos que le han llevado a esta derrota electoral, derrota media si queremos, pero derrota al fin y al cabo. de hecho, si es que no tienen claro ni algo fundamental, que es la actitud que tienen que tener frente al PSOE. O sea, por un lado, Mm. están bajándose un poquito el burro, pero siguen con eso de nuestro proyecto de gobierno es derrogar el sanchismo y para eso que vamos a pedirle ayuda al sanchismo. Pero estáis locos. Y, y todavía se ven algunos que ya empiezan a decir, bueno, el PSOE es un partido de Estado, somos todos demócratas, el PP y el PSOE es casi lo mismo, y por otro lado tienes a otros del partido diciendo que prácticamente el PSOE es ETA. O sea, ¿qué Sí. quieres? Pactar con ETA entonces, ¿no? Sí, Es una prácticamente, lo locura. dicen directamente, es que lo dicen sin el prácticamente. De todas maneras, estamos quizás empezando un poquito la casa con el tejado, nos hemos aquí metido muy fuerte a hacer Follón. sangre y a hacer leña del árbol caído, pero quizás por empezar un poquito por el principio, cronológicamente, os sí que os pediría una valoración primero de, pues bueno, estos resultados electorales y cómo hemos llegado hasta ellos. Es decir, veníamos de una campaña electoral donde además había muchos ánimos de derrota, pensando que el partido ya estaba perdido, y al final ha habido muchas reacciones de sorpresa ante el hecho de que, y de celebración, ante el hecho de que la derecha y el bloque PP Vox no haya sumado, porque era algo que prácticamente todo el mundo daba por asumido. ¿Vosotros personalmente lo dabais por hecho? Y es que no lo daba por Yo hecho. no lo daba por hecho, yo tenía dudas, sobre todo a mí había puntos que me marcaban. Yo hablaba el otro día en el cierre de campaña con cargos de Izquierda Unida de que habían estado en dirección de campaña y tal, y me preguntaban, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay indicadores más allá de las encuestas, más allá de tal? Porque ellos habían tenido una campaña bastante adversa en el territorio donde yo estuve. Y dije, a ver, yo hay cosas que veo. Y yo hay cosas que veo que me dicen que hay un cambio de tendencia y a lo que yo os lo achaco. Y uno de los
factores que veo muy importantes, la valoración que está teniendo Zapatero y sus intervenciones, las intervenciones que ha haciendo Zapatero y cómo eso está movilizando al electorado del PSOE. Creo que eso ha sido, de hecho, uno de los puntos de inflexión que ha permitido ese giro de las tendencias. Yo veía los trackings, se veía la evolución de los trackings, cómo se amortiguaba toda esa curva y decía, algo está cambiando en la tendencia. Veía como también cada vez era más bruto el que te vote chapote, pero tenía menos incidencia en aspectos o en sectores plurales o globales de la población. Y luego veía también que se hablaba por primera vez en grandes medios y en grandes cantidades de las enormes mentiras y desinformaciones del Partido Popular y de Feijóo en campaña, y eso se vio. De hecho, hubo un punto de inflexión, yo creo, a raíz de la entrevista de Silvia Inchaurrondo, donde durante 4 días no se hablaba de otra cosa en redes sociales y era trending topic en todas las redes sociales, Feijóo mentiroso. Y creo que sumando puntos a puntos a puntos a puntos a puntos, hay muchas de estas cosas que hicieron posible ese cambio o ese vuelco. Y No luego sé yo he cómo lo visto, veis. yo he llegado a ver, además de todo lo que dices, en la calle determinadas detalles que me han hecho suponer que esto iba un poco mejor, que es, por ejemplo, por deciros el último, el propio día de las elecciones, en los trabajadores de un kiosco del Retiro, al que fui a tomar una cerveza, estaban, uno decía que había visto a Pedro Sánchez y lo decía emocionado, decía que le había dado la mano, y todos los demás venían a darle palmaditas en la espalda por haberle dado una mano a Pedro Sánchez, que eso mismo en las Sí. municipales lo habría flipado, porque si de verdad le diste la mano a Pedro Sánchez, te lo callas, no presumes de ello, Te la cortas directamente, ¿no? te la cortas. Claro, yo es que vivo en un barrio donde yo cuando bajé a tomar el café, no fue el Ya lunes, todos fue el están. martes, era todo gobierno comunista Bildu etarra. O sea, el martes yo tenía sentada tomando el café al lado de una señora que hizo el combo completo, desde el gobierno comunista Bildu etarra hasta el papa comunista Papa Negro. O sea, Bueno, Ya. yo vivo en zona nacional. Yo vivo en una zona bastante híbrida, PP-PSOE, por supuesto, pero no sé, yo sobre lo que decías de Silvia Churrón, etcétera, etcétera, siempre tenía ahí la duda de si era mi burbuja autopercibida y construida, ¿no? Yo creo que ya llevamos unos años y tenemos bastantes tiros pegados en redes sociales como para saber que hay parte de eso que es inducción, que nos estamos nosotros creyendo en nuestra propia ilusión de remontada o lo que sea. Es verdad que esos trackings de última hora, de los que se hablan un poco en Radio Macuto, estaban invirtiendo la tendencia, y yo creo que también, y ya ahí paso a analizar o ver un poquito los resultados, creo que la gran diferencia con autonómicas y municipales es que ahora sí que ha emergido un voto por condiciones económicas. Vamos a decir un voto de clases populares o de pobres directamente, ¿no? Había un tuit que muy desafortunado eh, sobre una familia, sobre una mesa en la que había ido pues una familia gitana y diciendo que nos quitan las paguitas y tal, muy caricaturesco, por supuesto hecho así con un afán racista, pero creo que al final pues hay una movilización de gente en estas elecciones que tiene que ver no con las paguitas, sino con un reconocimiento de lo que ha hecho el gobierno de coalición en estos últimos años, que sí que ha contenido mucho la pobreza, de alguna manera, ¿no? No la desigualdad, pero sí, bueno, pues un salario mínimo, el tema del transporte ha sido muy importante, el tema de la factura energética, y eso es que en las autonómicas y municipales no tiene ningún beneficio para los candidatos del PSOE, en las anteriores, ¿no? O más a la izquierda aún. Bueno, es verdad que el transporte público está medio subvencionado por las comunidades autónomas, pero el que salió diciendo esto va a costar menos ha sido Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, También yo siempre
mi esperanza, digamos, o mi ilusión, etcétera, más allá de lo que podíamos generar en redes sociales, etcétera, era que ese voto sí emergiese. Era la diferencia esa, el escalón de 800.000 votos de las autonómicas que se redujese por esa parte. Y falta de estudios así un poco más cualitativos, pues yo creo que es lo que ha pasado. A ver, yo es que También tampoco he creo que se han visto... pasado, perdona, que también creo que se han pasado un poco de frenada al declarar intenciones, porque sabemos que el país es muy plural, está lleno de minorías. Y no solo han atacado muchas de ellas directamente los gobiernos de la regresía, de PP Vox y tal, es que ya escuché una declaración de Feijóo que confesaba, pero no solo confesaba, sino que lo planteaba como una ventaja, que iba a recortar leyes que solo beneficiaban a minorías. Y dices, pero tío, si es que la democracia consiste en eso, en poder hacer caso a las minorías y no marginarlas. Y yo creo que también hay un voto de ese tipo, porque hay determinadas minorías que ven que no, que es una exageración, no, las derechas no se van a meter con nosotros, y realmente ha sido una campaña que asustaba mucho a todo tipo de personas, ¿no? A ver, yo es que creo que ese voto económico no ha sido tanto, porque yo las cifras así que he visto un poquito por encima, porque tampoco me he metido demasiado a estudiármelo en profundidad y hacer una comparativa profunda, pero yo no he visto que la abstención en los percentiles bajos de renta haya bajado significativamente. Sí creo que, por ejemplo, ha tenido mucha influencia esa declaración de intenciones de la que hablaba Mauro, ¿no? Hay una cosa que le ha perjudicado enormemente y que incluso ya dentro del Partido Popular reconoce una parte del Partido Popular, que son sus pactos con Vox que les han perjudicado. Y un ejemplo de esto, donde digamos podemos focalizar esa imagen, es en el caso de Belén Esteban, que ha sido siempre votante del Partido Popular y dijo, yo es que tengo muchos amigos LGTB y yo no voy a votar al Partido Popular porque no voy a permitir que se le recorten sus derechos a mis amigos y a mis También colegas. es, Sí, sí, pero, o sea, es verdad y que yo creo que falta desgranar más, pero para mí los resultados en Andalucía y en Extremadura, y al principio de la noche era más cantoso, porque además se veía el mapa en rojo, luego se volvió a azul, ¿no? Como corresponde, digamos, a la evolución que se ha llevado en esas comunidades autónomas. Pero son las zonas de España en las que el identitarismo de la por ellos, etcétera, más aprendido, ¿no? O sea, ha habido más gasolina ahí que probablemente en ninguna zona costera, etcétera. Y ahí se ha equilibrado mucho la balanza en estas elecciones. Ha sido clave. Por supuesto, Cataluña es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Pero la diferencia de, valga la redundancia, de solo tres escaños en Andalucía, yo creo que también está más basada en que toca techo el a por ellos y emerge un voto que al final pues es que en las comunidades con más paro, con mayor desigualdad, con mayores problemas de modelo económico, que se reduzca esa diferencia. Ponte Canarias también, que el PP ha perdido votos, ¿no? En estas elecciones. Bueno, pues eso a mí me hace ver que hay, digamos, una batalla que es material. una, Quitando con que ha habido muchísimo miedo, por donde tú dices, a la homofobia, a la LGTBI-fobia, al antifeminismo, etcétera. Eso, un- eso creo que en ciudades se nota muchísimo. una curiosidad es que no sé si os habéis dado cuenta, pero en las municipales mucho voto fue hecho pensando en política nacional, si no es completamente incomprensible que un alcalde como el de Madrid consiga una mayoría absoluta por una gestión desastrosa, se votó en clave nacional, y sin embargo en estas elecciones generales ha tenido mucha influencia en lo local. Las decisiones en los ayuntamientos del PP Vox de subirse el sueldo nada más llegar, que no eran una anécdota, han sido cientos de ellos, o de hacer declaraciones en contra de las minorías,
y han tenido... Ha sucedido casi el fenómeno contrario que en las nacionales. Lo Claro, local, en las municipales. Lo local ha influido en el voto nacional. hay aquí una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, precisamente de lo que ha pasado este 28, o sea, perdón, este 23J, que es precisamente que, por ejemplo, en Náquera, donde arrasó y consiguió ser el partido más votado Vox, se ha pegado un ostión y ha pegado una bajada enorme y ha pasado a ser de primera a tercera fuerza dentro del municipio, que es como uno de los enclaves donde han dicho simbólicamente aquí estamos y somos mayoría y gobernamos, y ahora no somos un ente que viene a darle apoyo al Partido Popular, sino que es el Partido Popular el que viene a darnos el apoyo a nosotros, que es donde se presta, digamos, ese valor simbólico que tiene, y precisamente lo han perdido. O también en Castilla y León, que se convirtió en uno de sus feudos y han pasado de 6 a 1, si no recuerdo mal, han perdido 5 diputados allí. Entonces, ¿cómo se produce? Sí, a ver, el declive de Vox, yo creo que hay que ver qué suelo tienen, pero tiene que ver con que no está cumpliendo la función para la que ha sido diseñado, ¿no? Y, y por eso también, pues la tentación de reagrupación y de reabsorber, ¿no? Hoy nosotros publicamos un artículo en El Salto de Jaime Bordel que dice eso, que primero eh, ellos están, digamos, siguiendo una agenda que aquí no funciona muy bien, que es esta agenda antiglobalista, contra la Agenda 2030, etcétera, etcétera, cuando en realidad pues ellos son un partido que tenían sentido, digamos, en el anticomunismo y contra los independentistas, ¿no? Y yo creo que hay que ver, porque esto no hace que la extrema derecha desaparezca, simplemente que se transforme o que se reagrupe, digamos, en el Partido Popular, pero bueno, hay que ver eso, que en el momento en el que ellos dejan de cumplir una función histórica, esto que llaman la autonomía política se puede mantener, quiere decir que no se rindan y entreguen las armas, etcétera, pero desde luego ya no van a contar con el apoyo y con la publicidad que contaron al principio. Ya en esta campaña se ha notado mucho, ¿no? Que se quería Pues, despublicitar a Vox, descartarles, ¿no? Por parte de quien tiene poder para subir y para bajar y para generar esos marcos. has dicho Entonces, un par de veces, perdona, has dicho un par sí. de veces que crees que se puede dar el hecho de que el PP reabsorba a Vox, pero lo dices en plan Ciudadanos porque me estás dando mucho miedo. Porque de momento no ha habido ningún tránsfuga de Vox a PP o han sido anecdóticos, ¿no? Pero mira, eso, Esperanza Aguirre es lo que comenta hoy en el Objective, ¿no? Sí, pero Esperanza Aguirre lleva Ellos diciendo lo Pero dicen... mismo lo que diga desde la ella, lo que fundación puede ser posible. de No, Vox, eso quiero por supuesto, decir. pero ahí tienen una guerra importante, ¿no? Porque Ayuso es Eh, aguirrista en ese sentido. claro, y Aguirre, pero Aguirre a su Absorber a vez. Vox implica centrarse en el búnker Madrid, Mm, que lo que es Madrid como enemigo del resto del país, salvo sus campos de juego, ¿no? Lo que ellos consideran sus zonas de veraneo y su granero, que Madrid se imponga a lo demás con la visión exclusiva de nacionalismo español y además progresivamente centralista, que es lo que a ellos les gustaría y por lo que Vox apostó. Y eso yo creo que es el plan de Ayuso. O el plan no, por lo menos sería su sentido si ella se hiciese con las riendas del Partido Popular. Y luego ellos tienen pues la duda, ¿no? Y lo dice Aguirre, ¿no? De seguir por la senda Rajoy, que al final es un poquitín más abierta a las especificidades del país Asusta y, menos. y da más hueco a Vox. claro, de hecho, es precisamente en esa etapa donde
echan de menos la etapa, digamos, más aznariana, más dura, más regia. Y eso es lo que permite una fuga masiva, yo desde mi punto de vista, hacia Vox. Es precisamente esa línea, entre comillas, más blanda de Rajoy. Y es en la línea en la que siempre se posicionó Esperanza Aguirre. De hecho, Esperanza Aguirre es la principal valedora de Vox durante toda su oposición al rajoyismo. Ya decía ella, Sería... que quería ser Boris Johnson. Y lo que defiende a su vez Aguirre, que lo ha dejado muy nítidamente y muy claramente durante toda esta semana, es volver a esa casa común que la llama Aguirre de la derecha española, donde tienen su hueco todos. Y todos se sienten a gusto. Y estos son, insisto, palabras textuales de Aguirre en una charla que tuvo en The Objective hace pero unos no son días. ciertas. O sea, hay sectores de Vox, los que yo llamo los nazis del misterio, que no estarían cómodos en el PP porque ya están incómodos en Vox, ¿no? Claro. Que pueden ser anecdóticos, pero tienen una fuerza que se manifiesta en las redes y en su propaganda, y que las manifestaciones de este tipo de ultraderecha conspiranoica ya no son 4 tipos. Chalados siguen siendo, pero ya no son 4, ¿no? Que empezamos a ver unas más grandes. Sí. No, está claro. La historia si va a ser el mismo vehículo con distinto destino, que sería, pues eso, nazis del misterio. Pensar, digamos, en los términos más rupturistas, si queremos, más alternativa por Alemania, etcétera, etcétera. O si siguen Antiinstitucional. siendo un partido ultramonárquico con la receta, digamos, más franquista, que es lo característico, ¿no? O sea, aquí se supone que lo que ha fracasado es la estrategia de Usadé en estas elecciones. Si vuelven a ser los mayorales del cortijo, tipo Iván Espinosa de los Monteros, o si siguen por esa senda de Usadé, a intentar generar un nuevo espacio pues más afín a lo que viene de Europa, ¿no? A mí hay una de las cosas que más me han ilusionado, más me han gustado de estas elecciones, es que veníamos diciendo también como que había un voto juvenil a Vox que era imparable, que en TikTok estaban arrasando, etcétera, y eso se ha demostrado falso. O sea, ha sido para mí la gran noticia. Yo sé que hay muchos chavales y chavalas de menos de 25 años que siguen con la retahíla de la bandera española, etcétera, etcétera, pero no ha sido tan significativo como veníamos diciendo esto de hay una marea, ¿no? Como la película de La Ola, ¿no? De la película alemana, y esto se ha demostrado falso. Y se ha demostrado pues que igual teníamos un poco de miedo infundado, ¿no? Por parte, en clave generacional. Por De otra hecho, parte, sigo creyendo que Vox es un partido más de separados, rebotados, ese partido de los divorciados, católicos. está claro, resentidos. Mm, Es su Sí, éxito. Que por otra parte, en la campaña del PP se ha visto esto que hablamos de que no saben por dónde ir, porque al pillar esta estrategia antiinstitucional de Vox de meterse con Correos, AEMET, el CIS, por ejemplo, en el caso concreto de Correos recularon, porque si seguimos, por ejemplo, las declaraciones solo de Cuca Gamarra, no, primero estaba diciendo, acusaba en plan acusaciones así sin ningún fundamento, pero generalistas para que, en plan lo que hacen los de Vox. Luego ya solo decía algún tip y al final acabó agradeciendo a Correos su servicio y a todos sus trabajadores. Pero De porque repente digo, también, "Joder, esto también no funciona". los datos récord que hemos tenido en estas elecciones es que impedían seguir por esa línea. O sea, ya sabemos que el tonto cuando se acaba la linde sigue la linde, pero Pero había un límite. Sí, pero había un había límite, quiero al final de decir. la linde. Entonces, sí.
Y lo del tren, ¿no? También ha sido... Claro, Lo de- y han ido con ello. Fue verlo y no verlo, lo del vergonzoso. tren, ¿eh? No, Sí. no, pero ahí tienes a Alfonso Serrano que cogió, salió con lo del tren y dice, Bueno. no, es que no han puesto nada y tal. Y el tío siguió, lo ha dejado, no ha borrado, no ha dicho nada. Pero yo lo dejo caer ahí, lo dejo estado ahí. Siguen todavía manteniendo el tema del el psicópata de Sánchez que ha convocado a las elecciones en el día de más calor. Y de hecho se da ahora mismo una Bueno, estrategia el del calor bipolar. Yo es que estoy viendo ahora una estrategia bipolar con el que no paro de darle a las palomitas, que me está pareciendo divertidísimo, que es el perro Sánchez Bilduetarra, que al mismo tiempo es un partido de Estado, pero Con ahora el que ya quiero no, pactar. pero con el que quiero pactar, pero ya no quiero pactar porque ahora pacto con estos aquí, pero me llevo mal con ellos, pero seguimos negociando en Murcia, en Aragón, hoy ha salido la de Toledo. O sea, es esta bipolaridad tan bestia que yo Y además, no puedo dejar de pasármelo genial. Y los memes están siendo muy grandes. esta tendencia a ir al Museo de Cera a encontrar socialistas que ellos llaman buenos, ¿no? Nicolás Redondo Terreros, etcétera. Es como necesito a alguien que tuviera el carnet, que nos pase unas Coca-Colas para los próximos 20 minutos para poder seguir tirando de este O hilo. que no lo tenga, porque Leguina ya no lo tiene, pero siguen con él. Claro, Bueno, ahí está Carmen Calvo, todavía tienen ahí opciones. sí. Pero Sí, yo de todas formas, o sea, nosotros, yo creo que el resultado, eh, pues permite, digamos, el análisis de que no lo tenían tan fácil, pero la situación pues también es un poco precaria ahora mismo, ¿no? O sea, Bastante. yo creo que hay repeticiones, o sea, la repetición electoral no sé a quién conviene exactamente. A la izquierda no se me ocurre que le venga bien, pero bueno, igual a Pedro Sánchez le viene un poquito mejor, quizá por este efecto ganador, le- todo el carisma que se le está construyendo desde las redes, que en el último año ha sido como muy bestia, pero claro, también da esa sensación de precariedad que en cualquier momento si no absorbe como partido a Vox, pero sí absorbe su voto, pues sí que ya podrían llegar a unas cifras que hicieran imposible un gobierno Frankenstein, ¿no? Vamos a decir. o sea, estaríamos hablando, tú como lo ves, es que una repetición electoral al final terminaría de concentrar el voto hacia... Porque claro, esto es una de las cosas que venimos observando, o al menos yo vengo observando como tendencia, que es desde que se produce la ruptura del bipartidismo, depende de cuándo lo queramos poner, pero empieza a hablar desde el surgimiento de Podemos, si queremos establecer ahí, digamos, la prehistoria de la ruptura del bipartidismo en los entornos del 15. Pero progresivamente los espacios o los partidos centrales del bipartidismo clásico, PP y PSOE, han ido recuperando toda esa fuerza y todo ese tamaño que perdieron con la aparición de Podemos, con la aparición de Ciudadanos, con la aparición de Vox, y está recentrándose mucho al menos la representación dentro de esos grandes partidos que habían perdido, pues ya han recuperado una gran parte del terreno que perdieron. Estamos, y esto sería un Igual paso es voto más. prestado. Yo creo que igual es en parte voto prestado, pero desde luego que si se repiten las elecciones, todo indica que aumentaría el bipartidismo, ¿no? Que a quien beneficia es al bipartidismo y acojona. Estamos en un punto en el que puede ser reversible el volver a las dinámicas previas a la irrupción de todas estas nuevas formaciones. No, yo creo que tiene que pasar algo para que se pueda revertir esta tendencia. Pero cada vez va más la baja. Por eso que tiene que pasar algo, me refiero a algo pues en un nivel o de movilización ciudadana o de descrédito, que al final siempre van juntas una cosa y la otra, ¿no? Porque 2012 pues es un año, 2011 es un año clave, más lo fue 2010, porque pues al final el zapaterismo, que hoy en día lo reivindicamos, se reivindica mucho
en hacer, digamos, en haber conseguido que ser de izquierdas molara para unas generaciones que no habían vivido el felipismo o que no venían ya de una historia familiar, personal, de gente que era socialista de cuna, vamos a decir. Eso lo consigue Zapatero, pero al mismo tiempo en 2010, en mayo, da un discurso que deja al país a los pies de los caballos, ¿no? De la austeridad, y ahí se genera ese espacio que es de descrédito. Y el Partido Popular suma ese descrédito su propia corrupción. Entonces ahí colapsan los dos partidos al mismo tiempo. Ahora mismo nunca es descartable que el Partido Popular tenga casos de corrupción, ¿no? Porque esto está en sus genes, pero yo creo que la, las- la estabilización del sistema, además, es que está premiada por la Unión Europea, que ha ganado muchísima fuerza a raíz de la pandemia, etcétera. Es muy difícil. Y no digo que simplemente falte calle para eso. Incluso aunque hubiera calle, aunque las movilizaciones de sanidad se reprodujesen con más frecuencia, etcétera, eso no creo que cambiase esa tendencia a volver a concentrar el voto, también porque al final la fórmula DONT te lleva en determinados sitios a decir, si no quiero que ganen estos, tengo que votar a los otros, ¿no? Pues Tejaso, la verdad, a mí por lo menos un escenario bastante descorazonador, porque al final lo que estamos diciendo, yo creo, en este sentido es tiene que desaparecer el pluripartidismo para que las dinámicas del propio bipartidismo vuelvan a llevarles a una nueva crisis para que pueda volver a surgir otra vez el surgimiento de fuerzas a la izquierda o a la derecha del PSOE y del PP. Porque si no, es que ¿cuál otro detonante tiene que haber si no va a ser ese? Que es el hecho de no tener a un partido que le presione por su izquierda. Es que no se me ocurre, vaya. Hombre, si quieres ver la botella medio llena, el PSOE ha tenido que cambiar mucho en este tiempo, Ya ha cambiado. y ha Sí, cambiado. pero la cuestión es Eso. cuánto va a costar en que se le olvide, porque también había cambiado en su día y se lo volvió a Claro. olvidar. Ah, bueno, y cambia al Sin final, pero en necesidad. cosas, digamos, una coyuntura de guerra tienes a Margarita Robles, en una coyuntura de gestión de fronteras tienes a Fernando Grande Marlaska. O sea, en asuntos de Estado fuerte, de Estado armado, vamos a decir, ahí no parece que cambie, ¿no? Claro, y eso no está generando el suficiente descrédito como para hacer resurgir esa impugnación al viejo PSOE. Porque no está No teniendo... porque, no porque a cambio tenemos un miedo al otro que te pasas y incluso en la izquierda, que la izquierda normalmente sí que es muy pejiguera, bueno, pejiguera, muy pensante de lo que vota y no perdona los errores. Sin embargo, el miedo que nos ha venido por el otro lado ha sido tal que hay mucha gente que ha votado al PSOE, estando por supuesto en contra de muchas de estas gestiones, ¿no? Lo del Sáhara, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, Sí, además es que puedes pensar que Pedro Sánchez es un cínico 3 años y en los 6 últimos meses pensar que es la gran esperanza. No es contradictorio una cosa, ¿no? Con otra. Puedes decir, el día del Sáhara decir, madre mía, cuánto cinismo, cuánto tacticismo, y 2 semanas antes estar con el meme del poder del perro. claro, todavía hay una fuerza a la que ni siquiera hemos citado y de la que no hemos hablado, clave en estas elecciones, y es, bueno, el elefante en la habitación. Sumar, ¿cómo valoráis los resultados de Sumar? Porque hay todo tipo de valoraciones cuando uno las mira por ahí. Desde que han sido unos resultados maravillosos y magníficos hasta que han sido una debacle y un desastre absoluto. ¿Cómo valoráis vosotros los resultados de Sumar? Pues bueno, pues lo que dice todo el mundo es que depende cómo lo mires, ¿no? O sea, que han bajado los resultados de Podemos por un lado,
pero por otro es que parecía que podían haber sacado menos, con lo que no están tan mal. Pero hablando de Sumar, respecto a lo que estábamos comentando antes de la tendencia al bipartidismo, yo, si se repiten elecciones, creo que más gente de Vox pasará al PP que de Sumar al PSOE, porque ya hay gente que ha votado al Sumar que ha hecho esfuerzos por votar algo con lo que no estaban totalmente de acuerdo, pero que ya votar al PSOE ya no van a pasar. Yo creo que es muy difícil que pasen votos de Sumar al PSOE, o menos que los que pasarían de Vox al PP. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese es un poco la base de la que se parte. Eh, yo creo que es verdad que hay un problema cuando dos posiciones tan contrarias, como que ha sido un buen resultado y que ha sido un mal resultado. Yo no lo llevaría a los extremos porque ni ha sido extraordinario ni ha sido pésimo, pero cuando las dos tienen elementos de ser verosímiles o veraces, ¿no? El análisis es ese, ¿no? De podíamos habernos matado, me podían haber matado y al final no ha sido tan malo, no ha sido para tanto. Bueno, el problema para mí viene después, desde luego, y no tanto la cohesión del grupo parlamentario, etcétera, que creo que en líneas generales van a estar de acuerdo, y en lo que no estén de acuerdo además son cosas que pueden dividir a la izquierda, ¿no? Ya ves, envío de armas o postura, por ejemplo, con respecto a fronteras, etcétera. Eh, pero sí que veo ahí un peligro que es que por el lado de Yolanda Díaz, que como ahora es el liderazgo, es la que más tiene que acertar, digamos. O sea, puede estar muy resentido, etcétera, pero la que tiene que acertar para no perder ese suelo o esa base es ella. Y ahí creo que el problema puede ser que interprete que ella moldea a los votantes o que Sumar moldea a los votantes y que no es al revés. Y me explico. Un mes antes de las elecciones, bueno, perdón, en mayo de 2023, 2 meses antes, salía en el CIS la típica pregunta de, independientemente de a quién vayas a votar, ¿qué partido te genera más simpatía? Mira, te lo voy a pasar, Carlos, por si lo puedes meter. Y dentro de eso eh, sale que Unidas Podemos sigue generando simpatías, que Izquierda Unida, que Más País, pero claro, el que más simpatía genera todavía es Podemos. Ya había pasado Magariños. Y luego Sumar. Entonces ahí está un poco, para mí, la clave, ¿no? No puedes pensar que has derrotado completamente a Podemos o lo que Podemos significó. Ni siquiera hablo de la gente que ha salido elegida, etcétera, o la dirección, sino el sentimiento, ¿no? Y para moldear, digamos, a lo que va a ser tu partido, tienes que contar, pues, que hay gente que seguía queriendo a Podemos cuando te presentaste. No puedes pensar que ese voto ya es tuyo porque te ha votado una vez, ¿no? Y ahí creo que Yolanda Díaz tiene que ser muy hábil. Claro, pero aquí hay una clave que tú has dicho y es, no, ya no, y creo que lo habéis visto los dos, que es, tú no te puedes ya has perdido lo que podías perder, ya los que han votado al PSOE porque no estaban contentos, porque no les gustaba, porque tal. Pero elección tras elección tengo la sensación de que se habla de que ese espacio a la izquierda del PSOE, tengo la sensación desde que tocó techo, que constantemente, ciclo electoral tras ciclo electoral, vamos diciendo que este es el suelo electoral, este es el suelo electoral, y cada vez hay un suelo más bajo todavía. Entonces, bueno, realmente no hemos tocado un suelo, y todas las veces que hemos dicho que habíamos llegado al suelo... Pero también hay una tendencia a pensar que cuando una coalición o un partido que incluye otros partidos y cambian las siglas, se ha absorbido ya para siempre. Hay ejemplos históricos de, pues, por ejemplo, cuando el PP se juntó con UPN en Navarra y durante largos años
Y PP creía haber absorbido completamente a UPN, porque no entendían la mentalidad navarra de que los que estaban votando al PP en Navarra lo estaban votando muchos porque estaba UPN. Y cuando se separaron, los de PP flipaban que UPN seguía existiendo. Tras años, tras años de haber estado integrados dentro del PP, ¿no? O sea que tampoco creo que los partidos de dentro del Sumar hayan desaparecido, ni que vayan a desaparecer, ni mucho menos. Siguen teniendo cada uno una personalidad muy marcada, ¿no? Sí, estoy poniendo Uno más que ahora otro. justo, Pablo, la imagen que me comentabas de lo del CIS, ¿vale? Eh, claro, es importante la cuestión esta de la simpatía, por supuesto, pero no sé al final hasta qué punto te mueves y funciona el tema de de la simpatía o de generar cierta afinidad si eso luego no se traslada en una cuestión, digamos, de voto, porque durante mucho tiempo, por ejemplo, tenemos y hemos tenido a líderes políticos que están muy bien valorados con respecto al resto, pero que nunca jamás han llegado a superar en votos o han marcado o han tenido una lectura o una traslación esa valoración de los ciudadanos a determinado líder político con respecto a una cifra electoral posterior. Pues ahí está un poco lo que yo creo que es el key, ¿no? De no pensar que esos votos son tuyos y que puedes hacer con ellos lo que te dé la gana, porque eso te lleva a errores de lectura. Y por poner un ejemplo, en Madrid, en las elecciones de mayo, el Más Madrid superó clarísimamente, bueno, clarísimamente, superó en votos al Partido Socialista y llegó a 660.000, me parece que son. Y ahora en las generales, el espacio, vamos a decir, ha estado en 550.000. Entonces, el voto se mueve, el voto se presta. Aquí eso te pueden decir, no, es porque íbamos con Podemos. No, es que en las anteriores elecciones, yendo por separado Unidas Podemos y Más País, también sacaron más. Entonces, ¿cómo puedes hacer, digamos, la lectura de esto? Estoy matando a Podemos lentamente y me voy a quedar con quienes quedan de sus votantes que no se han ido a Partido Socialista porque realmente la apuesta de 2015-2016 era muy fuerte y ya se ha pasado, digamos, toda esa resaca de la crisis de la que hablábamos antes, etcétera. O puedes decir, vale, esto no, nunca muere del todo, estos sentimientos de pertenencia o sentimientos de yo sigo siendo impugnador y entonces tengo que atraerlos. Y de hecho la última semana de campaña de Yolanda Díaz se lo dijeron, digamos, en las teles mainstream, yo no sé si para perjudicarla o lo que sea, pero dijeron, se está pareciendo a Pablo Iglesias. Por Sí, que supuesto no se parecía a Pablo Iglesias, ahora ya es como pero un insulto. sí, sí, por supuesto, Pablo Iglesias es un insulto hoy en día en casi todos lados, pero se endureció. Ella sacó la foto de Feijóo, ¿no? O sea, eh, y ahí, bueno, pues eso, no, yo creo que de cara a una repetición electoral no puede, no creo que sus segundos o terceros espadas tengan que, o sea, ellos pueden seguir metiendo caña a Podemos, diciendo esto es un peso muerto, pero como líder del espacio sería muy, muy terrible que lo hiciera, porque va a seguir habiendo gente que cree que eso es una traición y al final sí que puede que se te caigan votos por ahí, que en esta ocasión algunos habrá caído, pero que ha habido mucha gente que ha cerrado filas, ¿no? Claro, yo hay una Siguiendo, cosa, digamos, yo es que hay una cosa que he visto aquí y sobre todo también, pues planteándolo de cara a una repetición electoral, y es que ha funcionado muy bien el tándem Zapatero-Pedro Sánchez. El uno desde dentro, con una postura, con un lenguaje y con unas intervenciones más, si queremos decirlo, moderadas
o más medidas, y un Zapatero que no tenía nada que perder, que no tenía ninguna explicación que dar en términos de diga lo que yo diga, aquí a mí nadie me puede decir nada porque yo ya estoy fuera de esto y a mí a todo me da igual. Creo que podría funcionar muy bien un tándem en esta misma línea dentro de Sumar, y que Sumar y el espacio a la izquierda del PSOE también necesita un tándem de este tipo, que en este caso creo que sería, por un lado, Yolanda con ese discurso, digamos, más de Estado, más de institución, más medido, más cuidado y menos, digamos, en cierto sentido, menos a lo bestia, y una figura de dentro, pero que a su vez esté fuera y que ya no tenga nada que perder, no tiene nada que le puedan echar en cara, porque él ya no está dentro ni del partido, o bueno, del partido, de la estructura orgánica del partido, ni está dentro de, ni se presenta a las elecciones, ni nada por el estilo, no tiene nada que perder, que sería Iglesias, es ese tándem, o podríamos incluso hablar de Irene Montero, pero que un tándem a la izquierda del PSOE como el que ha formado Zapatero con Pedro Sánchez, yo creo que sería muy positivo, y que creo que sería lo que podría resurgir quizás un poco la ilusión en esa base del electorado y remontar el resultado. No sé cómo lo veis vosotros. Hombre, pero ahí sí los puentes están totalmente rotos. Ya, bueno. Ahí ya hay una enemistad manifiesta. Ya no solo entre las personas. La posibilidad de que acabe todo en una gran bronca hace que igual la estrategia no sea del todo conveniente, ¿no? A ver, es que obviamente tendrían que hablarlo, tendrían que aparcar las cosas, pero... Sumar no es el PSOE, el PSOE es una cosa en el que puedes vender más, algo más abierto, ¿no? O sea, algo más difuso. Dentro de Sumar hay convicciones más fuertes en determinadas personas de las que la forman. Me hace gracia lo de que sigan usando el concepto simpatía en las encuestas, porque es difícil buscar otro término, pero el término simpatía hace que puedan variar los resultados. Si tú llamases a eso afinidad, posiblemente la gente se lo pensaría más, porque simpatía, muy simpático, me cae bien. Sí. Pero afinidad ya dices, tampoco soy de ellos, me cae simpático. O sea, depende de la palabra precisa que usas en las encuestas. Es muy bajo, pero es un nazi. Ya. Sí, eso pasaba, ¿no? Que, bueno, ahora no se me ocurre, pero había alguno del PP que siempre le caía bien a todo el mundo, ¿no? No me acuerdo. Sí, ¿cómo se llamaba García Egea le caía muy bien a la gente, y Rafa Fernando dicen que también, que contaba muchos chistes y que era muy divertido. Bueno, pero eso es en lo personal, ¿no? Rafa Fernando, en lo personal, Rafa Fernando era... no ha tenido muchos rivales. No, Ana Pastor, ¿no? Yo creo también. Que es alguien que ha tenido cierto carisma dentro de todo el PP. No, a ver, volviendo a eso, yo creo que es un imposible que... El propio Val, por ejemplo, es que me parece desquiciado, pero sin embargo sale y dices, a ver qué va a decir porque es como... El mundo, ya no sale, estuvo saliendo todos los días cuando ya era irrelevante, ¿no? Ya en las últimas no les han sacado, pero siempre decías, pero a ver qué va a decir este hombre que baila de un lado a otro cuando habla y dice cosas inesperadas, ¿no? Y podías decir eso. A mí me ha regalado una legislatura en la que... Decís... De coger y estar viendo las sesiones del Congreso y decir, a ver por dónde va a salir, que viene, que viene. Pero puede que una cosa y al día siguiente la contraria y por razones, o sea, es una locura. Sí, no, es loquísimo. Y siempre con mucho ánimo y como si fuera eso lo más importante del mundo. Y a veces son unas chorradas, está hablando de una tontería. Bueno, es que Ciudadanos ha sido el partido más involuntariamente cómico que yo recuerde, ¿no? O sea, Albert Rivera, por supuesto, que dejó el listón muy alto con sus gadgets en los debates. Había una cantidad de memes. El vídeo de julio de 2019, ¿no? Cuando denunció el plan Sánchez. Además todavía le siguen sacando punta a lo del plan Sánchez de Rivera. Bueno, tiene tantas Ciudadanos. Yo me acordé de eso en el debate a 7. Yo me acordé de eso en el debate a 7, que la gente está diciendo, Dios mío, me aburro, por favor, que alguien saque algo. Y saca... Bueno, y Villacís con su
con su patentado de los bancos altos de los bares, ¿no? Que dijo que le llamamos el Villacís ahora. Modelo Villacís, ¿no? Sí. Bueno, Villacís. Pero, y está orgullosa de un banco en el que te sientas como un pato, o sea, en una mesa alta por la que al lado Sí. por la que al lado pasan unos coches a toda velocidad y al lado tienes una basura y ella quiere dar nombre a eso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, que además es el último recurso de todo el que va a una terraza, ¿no? Bueno, Si no hay banco más, alto, bueno, va. Sí. si no hay más, me voy al modelo Villacís. El Pero modelo Villacís también podemos decir que es desalojar las chabolas y llamarles ocupas. También podemos llamar eso. Es que hay muchas cosas a las que se le puede Sí. llamar modelo Villacís porque ha Esa dejado... foto como de exploradora, ¿no? Exploradora por los slums. Sí. Sí, pero sí, sí. De todas maneras, bueno, presumiendo de ello, eso es lo más terrible, porque tú Sí. puedes hacer eso, pero esconderte, mandar a unos operarios y luego sacar una foto de, no, los quisimos realojar en tal sitio y no quisieron. Pero joder, pero la foto con tu modelo presumiendo decir, estoy echando a los ocupas, señora, que están viviendo en la soy calle. yo la que le estoy jodiendo los enseres y tirándolos por un barrizal, o sea, malísimo puro. Avanzando por avanzar, porque nos hemos al final atascado aquí un poco. Por avanzar también, otro de los puntos es esta guerra o no guerra, según a quien le preguntes, que se está produciendo en el Partido Popular. La han llamado ya la noche electoral del domingo la boda roja de Ayuso en Génova. Esos gritos que escuchamos de Ayuso, hemos escuchado y hemos estado hablando ya un poquito por encima del tema de Esperanza Aguirre, pero también ha estado Margallo con ese lapsus de nuestro mejor candidato ahora mismo es Ayuso. Uy, perdón, esto bien podría valer un titular. Y hay mucha más gente, se está posicionando, por ejemplo, Girauta ya pide abiertamente que se marche Feijóo, que tiene que dimitir porque no ha conseguido lograr el objetivo que planteó y que propuso. Ya hay otros grupos de la caverna mediática que hablan de poner una bandeja de plata la cabeza de Feijóo y que la única que es capaz de salvar al Partido Popular es Ayuso. Y claro, aquí la pregunta es, ¿llegará? ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Cuándo? ¿Será ahora? ¿Será inmediato? ¿Va a esperar su momento? ¿Cómo lo veis? El partido ha cerrado filas, les han llamado al orden que no... Sí, también cerraron filas con Casado 4 días antes de que le cortaran la cabeza. Literalmente 4 días antes. Bueno, pero no la cerraron del todo, tuvieron que hacer eso que llamaban a varios para que mostraran su apoyo en las redes y mientras tanto Ayuso estaba montando la suya. Aquí como todos externamente están mostrando el apoyo a Feijóo y solo son esos satélites que no son del PP de verdad, como Girauta, etcétera, los que están montando la bronca. O sea, yo creo que lo han dejado, han dicho, esto ya veremos, pero de momento no, a mí me da esa sensación. Una cosa que quería remarcar, que todos lo hemos oído, pero que se habla poco de cuando salió con este discurso en Conexo en la noche electoral Feijóo, se ha hablado de lo de Ayuso y de lo de que te vote Chapote, pero el detalle que se mencionó, pero se dice poco, es cuando Feijóo responde a los gritos de que te vote Chapote y dice, a mí no. ¿Os habéis dado cuenta que dice eso? A mí no, a Sánchez. Y añade a Sánchez, que resume muy bien todo como, vale, sí que he tenido estas armas chungas, que son el que te vote Chapote y tal, que no quería decirlas, pero sí que estaban jugando a mi favor, pero por favor no me la disparéis a mí. O sea, ahí está rogando, está diciendo, joder, que me viene Ayuso, ¿no? Claro, o sea, y eso es lo que yo creo que el ruido de sables está sonando y evidentemente no, el movimiento no va a ser o no puede ser tan ágil y tan brusco como fue con Casado, sino que tiene que ser algo un poquito más meditado. Y yo es que creo que realmente sí, se están cerrando filas, pero porque no es el momento. Porque estamos en un punto de incertidumbre en el que no sabemos si vamos a tener que repetir elecciones o no, si va a haber una legislatura o no, y en qué condiciones la va a haber, porque no es lo mismo. Claro, estaríamos hablando de que si ahora Ayuso da este golpe de timón, revienta, salta todo por los aires y dice, quítate tú que me pongo yo, ¿qué es lo que se puede encontrar si no hay repetición electoral? Se puede encontrar con 4 años, como ha estado Feijóo,
pero durante todavía más tiempo, que es una legislatura entera, sin poder hacer oposición porque no está en el Congreso. Estaría como muchísimo, con suerte, designada senadora por designación autonómica, teniendo y rezando por tener la visibilidad en el Senado en vez de en el Congreso. Entonces, en el caso de que, o sea, lo que tiene que hacer o lo que está haciendo es esperar a que sea el momento adecuado, y este no es el momento adecuado, por eso cierran filas, no porque no estén moviendo a las tropas por detrás, porque creo que el posicionamiento se está produciendo, pero lo que no es el momento apropiado. En el caso de que se repitan elecciones, pues sí, tiembla un poco o desajusta un poco, porque puede tener la posibilidad Feijóo de recuperar el terreno perdido y tiene como una vida extra. Si estuviéramos hablando del Super Mario, ¿no? Tienes ese corazón extra en el caso de que mejorara resultados o que consiguiera hacer algo en una repetición electoral. Pero en el caso de que no haya una repetición electoral, ya tiene, yo creo, la sentencia de muerte. Solamente falta que sea el momento propicio, y el momento propicio será cuando se aproxime unas próximas elecciones, una siguiente ciclo electoral, y pueda tener tiempo suficiente como para recoser el partido y tener tiempo suficiente como para poder diseñar una estrategia a medio plazo que le sea útil y que le sea propicia para poder ganar unas elecciones, porque es que si no, y tenemos una repetición electoral, imaginaos, dentro de 6 meses, porque Junts ha terminado por bloquearlo todo, al final nos podemos llegar a encontrar en: me presento, me he cargado a Feijóo, me presento yo, pero es que me perciben todos como la viuda negra del Partido Popular porque los mato a todos uno detrás de otro, no he tenido capacidad ni tiempo de construir una figura política a nivel estatal, porque hasta ahora solamente he operado y he trabajado como presidenta de la Comunidad de Madrid, zona central, madricentrismo, que eso también genera mucho rechazo dentro de los territorios donde todavía gobierna el Partido Popular y donde todavía tiene mucha fuerza el Partido Popular, pero que ven con cierto recelo ese madricentrismo, y tiene que tener tiempo para construir todas esas imágenes y todos esos relatos, y no le da tiempo a hacerlo, y tiene que hacerlo más meditadamente. Pero creo que no es el momento, pero tomo nota de que el apoyo lo tengo. Es mi sensación en esta guerra. Sí, yo creo que la clave es el cómo. ¿Cómo mataría Ayuso a Feijóo en el corto plazo? O matar Tienen políticamente, ¿se entiende? herramientas. Mira lo que pasó con Cifuentes. Se la cargaron de No, un día para otro con las cremas. Tienen material guardado lo que pasa seguro. es, claro, pero tienes que tener Que tienes no que tener una salpique. línea que al final va muy en contra del conjunto del partido. O sea, Marcial Dorado, por ejemplo, o sea, tienes que tener fuego amigo en un periodo muy corto de tiempo, y tiene que ser una operación rápida, como comentabas con el caso de Pablo Casado. Eh, y con bastantes dudas. Yo creo que es muy posible que esperes un momento, y que también en política puede que este momento no llegue nunca. Ya. Porque, digamos, así ha sido con Esperanza Aguirre, no llegó con Carme Chacón, que también fue como la eterna promesa, etcétera, etcétera. Ahí está también un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De si ese búnker Madrid, y con búnker me refiero a lo que va de la Milla de Oro a Génova, todo muy reconcentrado en torno a 2 distritos y 8 barrios. Si ese búnker tiene un plan claro, eh, que creo que puede pasar por la repetición electoral en este momento, y que creo que en el caso de que haya una legislatura abierta con investidura de Pedro Sánchez, pues al final será explotar la propia fragilidad de esa investidura, porque con 123 diputados contra 140 es realmente difícil sacar adelante leyes, presupuestos, etcétera, porque cualquiera de tus socios te puede reventar un plan, ¿no? También es verdad que si fuera la segunda legislatura de Pedro Sánchez no necesita demasiado. Puede prorrogar presupuestos, etcétera, etcétera. No necesita una agenda legislativa, porque de hecho en las segundas legislaturas se produce menos agenda legislativa que en las primeras, cuando es un solo presidente.
Entonces, llegar a ese momento de una investidura y una legislatura frágil, ahí sí que puede haber la vía, digamos, para hacer congreso extraordinario de alguna manera y tirar por la ventana o por el puente, como decían ayer, a Feijóo. En los próximos meses realmente no lo veo, porque además tienes que construir no solo el relato de por qué se muere Feijóo, sino por qué Díaz Ayuso puede ganar más que Feijóo en Cataluña o en País Vasco o en Galicia, que podría tener un efecto que no se Pero no, presentase Feijóo. pero no es muy difícil que construyan ese relato y esa identidad en torno a ella, porque tienen ese relato y esa identidad la vienen marcando desde hace mucho tiempo. Con su presencia, y ha tenido muchísimo más impacto y muchísima más presencia en televisiones nacionales Ayuso que Feijóo durante mucho Ya, pero el tiempo. chapotismo tiene límites, ¿no? Yo creo que es lo que hemos visto en estas elecciones. El, el enfrentar a unos países, unos pueblos contra otros, no, no sale tan bien, sale tan bien. Claro, pero porque tampoco hemos Pero tenido un aquí ya, candidato a la presidencia que haya optado por ir en esa línea tan bruta. Ha dejado que la pero utilicen a su alrededor, pero él no la ha abanderado, él no ha estado llevando el estandarte a la batalla para insuflar todavía más este tema. Entonces tampoco pero sabemos cómo recordad reaccionaría el electorado ante una campaña liderada por el chapotismo. que, no sé, solo hay que recordar aquella declaración de Ayuso que empezó a decir cuáles eran los peores pueblos de España, y Sí. empieza Cataluña, pero luego se anima y va diciendo País Vasco, no sé qué, tal, y al final dice, esa sola declaración en unas elecciones en las que se presente ella como presidente, o sea, le aniquila la mitad de los territorios, porque decía que lo peor de España era la mitad de España, ¿no? Mm. Sí, Y eso es tapotismo, sí. de hecho, precisamente las tertulias más a la derecha, que son las que están apostando por Díaz Ayuso, el discurso es ese. Ha ganado la anti-España. Hay, Ya, hay una mayoría de españoles que son anti-españoles. ¿Cómo claro, cojones se come entonces, esto? O sea, y o sea, estos son las tertulias televisivas en las que se valoraba. Esto es, han ganado los anti-españoles. Hay más si gana, anti-españoles que si españoles. gana, claro, cuando hay más anti-España es al revés, el anti-España es España, ¿no? Lógicamente. ¿En qué momento se invierte y dejamos de ser anti-españoles a ser españoles? ¿Cuál es Sí, el porcentaje de voto para dejar de ser anti-España? Sí, como la viñeta esa de Asterix, ¿no? De nosotros también somos romanos, ¿no? Cuando van a los Juegos Olímpicos. Eso es. Sí, sí, yo creo que ahí está esa contradicción, pero es verdad que con mucho de voto de Vox se puede salvar, porque al final el PP va a tener voto sí o sí, y si Vox no lo tiene, le va a seguir sumando escaños, aunque el número de votos no sume, pero si Vox baja, le puede salvar las elecciones. Pero yo creo que en el corto plazo, como no veo manera de organizar ese asesinato de Feijóo, van a seguir intentando el equilibrismo, que al final a los partidos grandes les funciona el equilibrismo, ¿no? El Y Partido que Socialista ahora les tienen funciona. 4 años que aguantar con Vox en la Comunidad Valenciana, tienen que Bueno, aguantar eso es un 4 años poco. con Ah, bueno, Vox sí, en Extremadura, tienen que aguantar 4 años con Vox en un montón de sitios. Y eso ya. yo creo que les ha perjudicado muchísimo en campaña. Y no solamente es que les haya perjudicado, sino que les va a perjudicar todavía más porque vamos a ver a García Gallardo multiplicado por 5. Y, Ya, y ya y hemos con el visto qué ha torero, pasado, claro, con el torero franquista en la Comunidad Valenciana, con el antivacunas en Aragón, mm, y esto lo Y yo vamos he de a ver. confesar que la operación de Casado a mí me sorprendió. O sea, cómo pudieron cortar ahí tan rápido a por él y que fuera olvidado todo. Pero para sus votantes, sus comentaristas, los satélites del PP, consiguieron hacerlo de una manera súper efectiva en poco tiempo y radical. Y sin mm, consecuencias.
Claro, porque Lo estaba cual, perjudicando la imagen del partido. Al final estaba poniendo en duda que el mayor activo electoral en ese momento, porque era el único activo electoral que seguía, que estaba arrasando y que arrasaba, que era Ayuso, lo estaba poniendo en duda y estaba perjudicando su imagen. Y además es que venían las elecciones. Eh, pero ¿cómo consiguieron levantarlo? Porque yo creía que eso hundiría al partido que mínimo que un año, ¿no? Mientras estás diciendo la que han montado aquí y con lo mal que se reciben siempre en este país las rencillas internas. Que es que luego, un mes después de que había pasado lo del Casado, estaban diputados del PP hablando de que en el gobierno socialcomunista había rencillas. Y dices, pero tío, que venís de tirar por un el verano puente, como es dice la otra, por la ventana, ¿no? el verano es muy buen amnésico y si te fijas, toda la reconstrucción del partido con los comités y tal donde se nombran a Fijo se producen ese verano y en septiembre se vuelve a la actividad como Y si no ha aquí no pasado hubiera nada. pasado, como aquí aquí no ha pasado nada. Nadie Aquí se no, acuerda de nada. nadie se acuerda de nada porque precisamente todos esos que mostraban su apoyo inicialmente a Casado, ahí está Cuca y ahí sigue, ahí estaba Almeida y ahí sigue, salvo 4 que se marchan, que son los últimos fieles, los últimos de Filipinas que se marchan Sí, con Casado, el resto se quedan ahí y dicen, si yo me Bueno, quiero luego quedar han ido aquí, jugando, oye. tengo que rendir lealtad y tengo que hacer el juramento de lealtad al nuevo y al que ha llegado sí, nuevo. Y bueno, aquí no ha pasado nada porque en el momento es en el un que diga poco, que os es hago, un me poco quitan. como la peli de la muerte de Stalin, ¿no? Que van cayendo uno tras otro, van haciendo la transición. Yo también introduzco ahí una cuestión que es si, o sea, vivimos en una sociedad machista, etcétera. Si el PP se va a decantar tan rápidamente por Isabel Díaz Ayuso, o si Juanma Moreno pues tiene algo que decir. No solo por aprovechar ese voto machista dentro del propio Partido Popular, además yo creo que a nadie se le escapa que Ayuso pues es digamos, también una mujer Pero se van a cargar a delicada, Fijo ¿no? para. Pero se van a cargar a Fijo Pero, para colocar a Moreno Bonilla. hombre, pero Para Moreno hacer un pan Bonilla con no unas tiene tortas. él no tiene esa imagen de enemigo él no ha dicho que lo peor de España es Valencia, País Vasco, Cataluña, etcétera. Claro, pero al final no estás cambiando. O sea, si tú sí cambias a Fijo es porque consideras que esa línea de partido y esa línea política no te está dando buenos resultados. Y que quieres un mejor resultado y para eso tienes que hacer un cambio. Al final, Bueno, pero Moreno ahí Bonilla es la entra, línea continuista de Fijo en gestión de partido. ya, pero o sea, ¿Qué ganas el PP cargándote no a lo, Fijo para poner a el Moreno PP nunca Bonilla? ha tenido una candidata, ¿no? Ni el No, no la ha PSOE, ya tenido. que vamos a... O Claro. sea, No, el PSOE sí la ha creo que al tenido, creo que final sí la ha tiene que tenido. contar una serie de factores Susana se llegó a que... presentar a las primarias. O sea, No, sí no, y que, a las primarias se presentó Soraya Sáenz de Santa María y se claro. Sí, presentó bueno, pero eso no María eran Dolores de primarias. Cospedal. Eso no eran primarias. Pero perdieron contra el único tipo y era el más falto de los tres, ¿no? El que Sí. menos tenía... A mí se el presentó que, José Ramón, que siempre se le olvida. ¿Os acordáis de José Ramón? Era un no, freak. A ver, a esas primarias, aparte de Cospedal, Soraya y Casado, se presentó un cuarto que era un freak, él se llamaba Joserra, se hacía llamar así. Y lo más curioso de esto es que Casado iba con, digo Casado, Ayuso iba con Joserra. Sus tweets eran de apoyo a Joserra. Imaginad qué wow. grado de friquismo tenía que ser. Pero fue Es la eliminado Ayuso rápidamente. antes de, ¿no? La Ayuso antes de Ayuso, casi. Es que Las Becas. La Ayuso antes de Ayuso es mucha Ayuso. Nosotros cuando nos hemos metido en su pasado, en los años 2012, 2011, 2010, ahí hay tela, ahí hay mucha tela. Y las Bueno, interacciones en Twitter con lo más granado del Claro, friquismo nazi. es que ella en aquella época era la que dirigía las redes sociales del Partido Popular de Madrid. Claro. Y sí, sí. estaba Y metida el además perrito, en ¿no? movidas, claro, y el perro de Esperanza Aguirre, entre otras cosas. La recordamos mucho como un meme y tal, lo del perro de Esperanza Aguirre, pero no dejaba de ser una estrategia de marketing político. Y no es que le Sí, dijeran de sí, forma sí. despectiva, tú vas a llevar el Twitter del perro. El Twitter del perro, la idea del Twitter del perro sale de ella como una estrategia de marketing político, que fue una muy buena estrategia de marketing político. Pero junto a todo eso,
están todas las cuentas falsas que hemos encontrado vinculadas a los troll centers de lo que después se ha sabido que estaba en las tramas de corrupción del canal de Isabel II, del EZO, etcétera. Y que estaban vinculadas a Sí, Alejandro de Pedro se llamaba, ¿no? El señor este, si no recuerdo mal. a mí ahí también siempre Agencia de es como... reputación, me hace más gracia ese nombre cuando Claro, se llama. todas No esas tengo le nada que rendían ver, cuentas. lo que O sea, es tienes que, de eliminar reputaciones. claro, eso que se ha juzgado, pero que se ha salido muy poquito, ante quien rendían esas agencias Sí, de reputación era ante Ayuso, que era la que dirigía las redes del partido en aquella época y era la que diseñaba todas estas estrategias. Y a ella se la ha dejado fuera de absolutamente todo, a pesar de que ser precisamente la que daba las directrices. Y la que Bueno, yo diseñaba. ahí me refería que puede llegar a haber primarias en el Partido Popular si mantienen, digamos, ciertos cauces orgánicos, aunque con Feijóo no los hubo. Por eso es importante el cómo, ¿no? Cómo se produciría esa defenestración de Feijóo. Y una cosa es que lo diga Federico y pida su cabeza en una pica, y otra cosa es que el partido lo pueda hacer tan fácilmente. Y luego dentro de eso, pues esas dos almas que conviven, ¿no? La de Rajoy y la de Aguirre y Aznar. Pero viendo Aguirre y cómo Aznar, por funciona. supuesto, van a apostar por Ayuso, pero Rajoy, por supuesto, va a seguir queriendo que sea Feijóo, y si por alguna razón el fuego amigo es como lo de Casado o es peor en el sentido de que le saquen más trapos sucios a raíz de lo de Marcial Dorado, que sería, digamos, la forma lógica de un asesinato de estas características, pues si a raíz de eso el rajoyismo, feijoísmo, como lo queramos llamar, la moderación del PP, aunque no aparezca en campaña, existe, no quiere presentar a su propio candidato, ¿no? Claro, pero aquí hay una cosa, y tú estabas hablando, ¿no? De ese fuego amigo. Claro, joder, es que lleva desde los 29 años en cargos institucionales, es decir, lleva una muy larga trayectoria. Va a ser muy difícil que el Partido Popular no tengan algo, los que quieran de fuego amigo, no tengan algo guardadito para defenestrarlo, llevando tantos años como lleva. Aunque sea la mayor chorrada del mundo. Y hablabas, tiene que ser algo, lo lógico es que sea algo con Marcial Dorado. No necesariamente. Fijaos cómo a Cristina Cifuentes, que es el caso que citaba antes, cuando se la cargan en medio de todo el tema del escándalo de lo del máster. Pero por lo que ella dimite, no es por nada de lo del máster. Por lo que ella dimite, es por lo de las cremas. Que no tenía nada que ver. Hombre, esa es la cabeza de caballo, vamos a decir, ¿no? Claro. Y ahí Lo que tenemos más cosas. tenemos Vamos más, a y además lo empezar por sacamos las en OK cremas. Diario. No lo sacamos en un medio Rogelio, lo Claro. sacamos en un medio Un medio que te hace pupa. De los que duelen. Y las filtraciones que las filtraciones que van como cabeza de caballo van a los medios afines. Y las que son Sí. para disciplinar van a los medios no afines. Sí, como que no hemos tenido nada que ver nosotros con eso, ¿no? No es tanto, no hemos tenido nada más que ver. Sí, esto te lo he soltado yo, pero Pero es reversible. Yo puedo negar la mayor porque no lo han sacado los míos. En el momento en el que lo sacan los míos, ya Bueno, aquí no hay ya es negación evidente. posible. Ya estás muerto y lo único que te estoy diciendo es salva lo que puedas salvar porque la siguiente va a la cabeza. Mm. O al menos yo es Sí, así como lo también interpreto. También pasa con Casado y con García Gea que ya cuando ellos lo ven todo perdido se dan cuenta de que tienen que recoger cable y no seguir tirando de la manta y no seguir en la línea, ¿no? O sea, uno de los momentos más decepcionantes del espectáculo político es esa entrevista de Teodoro García Egea con Ana Pastor, en la que parecía que iba a ser el final de la peli del Reino, ¿no? En la que él levanta las alfombras y dice todo lo que hay, y acaba diciendo que Ayuso es el mejor activo electoral del Partido Popular y que aquí no ha pasado nada, porque al final, pues claro, si tú quieres seguir siendo diputado, si quieres que
tu empresa de Crypto Bros tenga algún kit digital o algo así, pues te tienes que mantener, digamos, en el carril, aunque hayas perdido. Bueno, y ya por ir cerrando, ¿vale? Ya, digamos, tenemos cubierto todo este electoral, ¿no? Toda esta resaca electoral, pero han seguido pasando, pues, algunos detalles más que, pues, bueno, me gustaría que habláramos un poquito por encima de cara también a, pues, dibujar un poquito el espectro de los próximos meses o de lo que va a pasar, y que son, pues, cifras de economía, ¿no? Por así decirlo. El FMI elevó hace un par de días la previsión de crecimiento de España para 2023 desde el 1,5 al 2,5, o sea, le suben un punto entero, que es una barbaridad. El recálculo de previsión de crecimiento. Estamos además ante las cifras de paro más bajo desde 2008, pero por primera vez ya superamos los 21 millones de trabajadores afiliados a la seguridad social. Mientras además el PIB continúa creciendo y la inflación, pues en esta... si bien el mes pasado sí que conseguimos bajar de 2, ahora hemos vuelto a subir hasta el 2,3 de inflación. En cualquier caso son datos muy positivos, muy por encima de las cifras del resto de países de la Unión Europea. ¿Cómo valoráis los datos económicos y cómo, pues, esta estrategia contracíclica que se está llevando en economía está afectando? Pues, pero ¿cómo lo valoramos? ¿A qué nivel? ¿Si serviría electoralmente para algo? Porque No, recordemos quiero decir, que los en el datos sentido eran que yo la pregunta la dejo ahí, que aquí cada cual le traiciona el subconsciente de lo que quiere hablar. que recordemos que en las municipales también salieron todos datos muy positivos y no sirvió para nada. Por otra parte, a mí me gusta esto de que se hayan concentrado mucho la política en los futurólogos, o sea, economistas que decían que iba a pasar algo, que meten la pata. Empresas de encuestas que meten la pata. Y el meter la pata se ve muy mal, se ve casi peor que... o sea, vale más propagandísticamente que veas que todos los que están pronosticando algo no aciertan que el pronóstico sea bueno. No sé si me seguís. Sí. O sea, que no solo demuestra que el país va bien, es que demuestra que los pronósticos eran falsos, como eran falsos los de las encuestas y como eran falsos los que dicen que siempre ha habido calor en verano y de repente vemos que tenemos unos fenómenos extremos meteorológicos que te pasas, porque han vuelto a fallar los que decían que no pasaba nada. Y estamos metidos en esa movida de predicciones continuas. Y bueno, y también me hace gracia cómo se lleva en economía esto de que el FMI te calcula algo que no deja de ser una predicción y luego según las va viendo venir, lo arregla, ¿no? ¿Pablo? Sí, o sea, como que la situación parece muy estabilizada, ¿no? Yo creo que es lo que se puede leer, porque también los bancos están ganando más que nunca, las eléctricas también sacan cifras récord, o sea, como que parece un momento de valle en una crisis que yo creo que al final es permanente o que llevamos ya unos años acostumbrados a ella, que se traduce pues en que menos gente puede afrontar gastos extraordinarios, se ha acabado, o por lo menos yo veo mucho menos este rollo de las vacaciones exóticas y del gran turismo, etcétera. Sigue habiendo gente que se sigue yendo, pero hay mucho más turismo, turismo doméstico, vamos a decir, o por el territorio. Bueno, creo que la situación económica al final nos podemos confundir un poco con esas cifras macro. Sigue habiendo gente pues pasándolo muy mal, ¿no? O sea, cuando decimos esto de no, es que la gente piensa que la situación económica general es muy mala, pero que la suya es buena, que es una de las cosas que está de moda en Twitter y tal, y
y dices, ya, pero sigue habiendo un 20%, un 25% que dice que la situación suya es muy mala o mala. O sea, no se nos puede olvidar que un cuarto de la población vive en esas condiciones, a pesar de que el FMI te diga que sube. Y además, ayer el Banco Central subió otro medio punto los tipos de interés y esto va a tener consecuencias para la gente que tiene hipotecas, etcétera, etcétera. O sea, no nos tenemos que acostumbrar a celebrar demasiado estas cifras de previsiones porque al final te hablan pues, de que no se soluciona el problema de la desigualdad. Pero, dicho esto, si la economía ha dejado de ser un factor en las elecciones de 2023, pues al final eso ha favorecido que no haya una mayoría absoluta del Partido Popular. No han podido recuperar el discurso de nosotros somos los que gestionamos bien. Si el FMI hubiera dicho el país se va al carajo, va a tener que volver a endeudarse, su deuda no va a tener crédito y eso va a llevar a una generación a tener que subir 3 años más la edad de jubilación, no habría habido ni plurinacionalidad, ni diálogo, ni nada que lo resolviera. Y sin embargo, pues como no ha sido así, ha habido cierta oportunidad porque al final en el tema de la guerra cultural, y esto que no se entienda como algo malo, en el tema de la guerra cultural, pues no hay tanta diferencia entre los que pensamos eh, España o el Estado español de una manera y los que lo piensan de otra manera más excluyente, ¿no? Bueno, como la economía ha dejado ese respiro y parece que sigue dándolo, pues al final nos podemos dedicar a esto que también es importante, ¿no? Que duda cabe. Claro, yo aquí hay precisamente mi valoración en este sentido es que las cifras macro y las cifras económicas en esos términos avalan que las reformas que se han empleado, tipo el ingreso mínimo vital, tipo subida del SMI, reforma laboral, no han destruido la economía, no han sido el apocalipsis que iba a llegar, sino todo lo contrario, sino que el emprender medidas contracíclicas en economía pues te permite que sí, que tú no crees que cuando es el momento de estallido tú no creces tanto, pero creces de una forma muchísimo más estable para que cuando lleguen los momentos y los ciclos malos tú estés mejor que los demás y eso te permita porque tienes unos cimientos sólidos, porque al final si creces desbocado y a lo loco, que fue lo que pasó en la primera década de los 2000, pues tu sistema se rompe en cuanto falla una sola cosa, ¿no? Entonces creo que estas cifras y esto cómo se están viviendo las cosas avalan que las reformas, en ese sentido, que las reformas macro han sido buenas y eso es lo que nos permite coger y decir, vale, la subida del salario mínimo ha sido positiva y además ha ayudado a la reducción de la brecha de género. Seguimos profundizando por aquí. La reforma laboral ha sido buena porque ha ayudado a generar empleo y a que ese empleo sea más estable. Vale, sigamos dando estabilidad, sigamos profundizando en todas esas reformas para que esas cifras macro se trasladen también al micro y entremos a ese 25% que sigue diciendo que su cifra es mala. Ese cuarto de la población a la que no le llega. Y ha quedado discurso de repetición electoral. No, o sea Lo que diría, pero sí que es cierto. Sí. O sea, yo es como lo valoro, lo valoro de, vale, esto nos está dando juego, nos está dando margen, podíamos ir con miedo diciendo no sabemos cómo van a operar porque siempre nos habían dicho estas recetas no funcionan no porque patatas, y cuando se demuestra que funciona decimos vamos a coger y vamos a profundizar y vamos a hacer que todo esto vaya a más y parezcámonos al resto también, de Europa. O sea, no quiero, o sea, no es una enmienda a la totalidad, pero que al final las recetas, o sea, si hay un problema con la reforma laboral, que es lo que además ha sido como tan importante en la relación con EH Bildu y sobre todo con Esquerra para Yolanda Díaz, que es la que la saca. Si hay un problema, digamos, por lo menos desde nuestro punto de vista más de izquierdas o más maximalistas, esto lo puedo admitir, es que no se sale para nada del carril de Maastricht o del carril de Bruselas, ¿no?
si hay un problema con la reforma de las pensiones es lo mismo. Entonces, son recetas que vienen dadas por la Unión Europea, que no cambian demasiado el panorama neoliberal. ¿Qué cambia ese paradigma? Los años de excepción de la regla del déficit y de la regla de la deuda. Y eso termina el año que viene. Claro, pero sí, pero ahora mismo el ritmo de crecimiento del PIB nos está precisamente permitiendo ir bajando y continuar bajando deuda. Y cada vez tenemos Sí, menos deuda PIB en relación con el PIB. sí, sí. Pero digo que de lo que saca, de la conclusión, digamos, es ingreso mínimo vital está gastando la mitad de lo que estaba presupuestado el Estado. No sé si las últimas cifras no son muy actuales, pero eran 1.200 millones. Estas semanas han anunciado 600 millones en drones. Ojo, que se va a Esa me la he gastar el perdido Estado. yo. Sí, esta es de Margarita Robles. Eh, Salario mínimo yo creo que es uno de esos clavos en los que sí que tenemos que colgar todo el mérito del gobierno de coalición, ¿no? Reforma laboral, la propia Yolanda Díaz ha seguido intentando trabajar para que vuelvan de alguna manera los salarios de tramitación, que es lo que cortó el nexo con Bildu y con Claro, pero Esquerra. eso al final es seguir profundizando porque, vale, Eso ya la hemos hecho iba a suave, decir mirad que qué bien depende a lo que está. ya me estoy profundizando. Ahora métele la caña. Ahora empieza a meter el dedito en la llaga y decir, si la anterior ha mejorado la economía, ahora no me puedes decir... Ah, pero Bueno, te pueden claro, decir pero que ha mejorado por ahora las vuelve lo partes del no déficit. profundizadas, por llamarlo así. Claro, Pero ahora vuelve lo de la senda del déficit y ahora digamos, es que si tú metes salarios de tramitación, pues al final las empresas esos beneficios que presentan ya no los presentarían igual, porque pues el despido le costaría más pasta. Y al fin, pues eso Claro, eso afecta al a su final, pero balance, eso al final en lo que deriva no es en un mayor, o yo al menos no lo percibo, no lo veo así, no es un mayor gasto necesariamente para la empresa, sino lo que ocurre es, me planteo y me replanteo muchísimo más despedir, doy mayor estabilidad laboral, con lo cual, al dar mayor estabilidad laboral, no estoy incurriendo, porque yo solamente incurro en ese gasto si te despido. Si no te despido, ese es un gasto que no tengo. Con lo cual, se da estabilidad al mercado laboral y dando estabilidad al mercado laboral, continúas activando la economía. Y cuanto más estable sea el mercado laboral, más podrás activar tu economía interna, que termina influyendo en todos los demás aspectos de la economía. Bueno, pero que los grandes empresarios ya sabemos que son muy chantajistas, ¿no? O Evidentemente, sea, pero que teniendo un aval de buenos datos y de estar mejor que nadie a nivel europeo en estos términos, creo que te da margen y te da capacidad de maniobra muy por encima de la que había cuando se hizo esa reforma laboral sin tener ningún éxito a tus espaldas en términos macro, que ahora sí los tienes, porque ahora puedes decir, mira, ya se han acabado las ayudas del COVID, ya se ha acabado toda la reforma laboral ha demostrado ser buena, ahora me vas a dar un voto de confianza, y si no, te vas a quedar mirando desde el banquillo como yo lo voy a sacar adelante. Y eso se lo tiene que decir a la patronal, y eso es lo que tiene que pasar si la patronal no quiere meterse ahí, porque hasta la patronal ha llegado a reconocer que ha sido una buena reforma laboral a pesar de todas las reticencias que tenía inicialmente. Hasta el Partido Popular ha llegado a decir que ha sido una buena reforma laboral. O sea, es que es de locos. claro, pero la todo esto que dices profundización de no les va a parecer profundizar, bien. Claro, todo pero esto ya que por dices de eso profundizar, ¿con qué gobierno y con qué apoyo a esas es reformas complicado. hay que Claro, ahí es donde profundizar? topamos con la Hablando aritmética de- parlamentaria. Ahí es donde tocamos con la aritmética parlamentaria. Pero eso ya es otro. Eso ya sí que es política, ciencia ficción, futurología, estamos etcétera. ya, Pero Sí. Bueno, pero como hemos hablado del asesinato político de Feijóo, al final Ya nos podemos- hemos incursionado ya en ese género. sí, la verdad que sí. Pues nada, o sea, nos hemos, la verdad, alargado una horita y media. Ya la verdad tenía pensado hacer una horita nada más. Pero la verdad que ha sido una semana, para mí ha sido muy interesante, para mí ha sido una semana muy vibrante con todo lo Divertida que también a está veces. pasando. Sí, no, divertida todo el rato, todo el La que rato. viene ya veremos. Pero Yo tenía Para mí una el chiste estrategia... el chiste de la semana ha sido lo de Rayo, diciendo
Hay que calcular hasta qué punto nos beneficia que Cataluña y el País Vasco no sean independientes, porque Sí, si no el PP ganaría siempre. Es así, Pues ¿no? bueno, Ya es es que que se ya, trata ya de eso, de que directamente no podían quieren- decir, vamos a echar de España a los que no nos voten, ¿no? Y arreglado, joder. Sí. Ahora- Votaría al Partido Popular todo el mundo, joder. Yo tengo mis cuentas de referencia de Literalmente gatitos beneficia- haciendo cosas divertidas para desintoxicarme normalmente. Esta semana no me ha hecho falta desintoxicarme del clima político porque la cantidad de memes que están saliendo y que son uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro sobre cualquier cosa que estén pasando, a mí me está dando la vida. Nunca la parte de la cobertura política había sido tan divertida. Yo recuerdo pocos momentos más divertidos. Me he reído mucho con los vídeos estos de correos, los habéis visto, no me acuerdo cómo se llama. Pero eso el llevan website. ya, sí, sí. Ya, pero es que los veo cada día. Y luego están el típico chiste de Feijóo Sánchez, que quieres que te invista, que te vote chapote. Todos estos están siendo también maravillosos de... Sí, lo mismo que hace un mes. Y está siendo muy, muy divertido. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar con nosotros en este repaso. Espero que, pues bueno, el verano que se acerca, pues podáis descansar. Nosotros aquí, pues vamos a seguir al pie del cañón cada semana. Muchísimas gracias por todo. Y nada, ¿alguna cosita que os haya quedado en el tintero? Nada, no vamos a ir a Bali, que ya decimos que no es que lo que decías antes tú de las vacaciones, sí que es cierto que ya nadie te dice, pues hemos estado 15 días en Bali, eso pasaba hace muchos años. Hombre, ¿no? si el saldo nos paga el viaje, yo estoy dispuesto. Yo me No, pero el salto también es de turismo doméstico. Yo creo que este año, salvo quienes tienen parejas internacionales, nadie se va por ahí. Es que ya es muy complicado, ¿no? Y bueno, también pensar que Pitingo volvió de Punta Cana y no le ha Para salido votar. bien la jugada. Es que la de Pitingo también es... O sea, se sacrifica por nosotros y... Bueno, hay un Mira, tema, hablando de destinos exóticos, hay una persona de la que no hemos hablado, pero bueno, que es el señor de Abu Dhabi, que se ha venido de vacaciones Bueno, también. otro día. Pero esto cómo era, porque decía que si ganaba el Feijóo venía y como... Luego lo ha han dicho, ha ganado, oye, ha ganado, vengo. En principio yo no sé hasta qué punto eso era tan así porque salieron y se desmintió tiempo después diciendo no, Muy a ver, rápido. Hombre, yo niego personalmente que... no lo va a decir. Pero realmente el desmentido era que lo que decían era, no es si viene Feijóo, sino que su intención es hacerlo, independientemente de que gane Feijóo o no. Ese, el Pero luego desmentido iba a está esa ahí línea. el tema de que él está trasladando la residencia fiscal y esto todos los que conocemos la trayectoria de Arantxa Sánchez Vicario y de los Monteneros, etcétera, sabemos que tienes que acreditar que vives en el Emirato, en este caso, un cierto tiempo al año. Claro, pero una cosa es un Además, cierto cuando tiempo... Desde la mitad, ¿no? Me parece. Y no puede disimular cuando viene. Claro, como- y aunque fueran como hacen 9... los deportistas, ¿no? Claro, y Exacto. aunque tuviera que quedarse esos 6 meses allí en Abu Dhabi, quedarse aquí 6 meses ya es más de lo que estaba haciendo ahora, porque ahora cada vez que viene se lía la de Cristo Dios. Todavía en esta ocasión, pues el lío ha sido que la regata iba a haber sido la semana pasada y la han cambiado a este fin de semana precisamente para que pudiera venir. La anterior, pues fue con todo el lío aquel de explicaciones yo de qué. Mientras Bueno, sigue manteniendo lo de Corina, que sigue todavía el proceso judicial en Reino Unido y tal. O sea que ahí hay mucha tela que cortar para que, Sí, estamos otra media como hora para hablando, volver a pero instalarse, sí, porque el tema de mérito. yo por mí que se instale, porque entonces sí o sí conseguimos la República. Igual le traen para cazar a Feijóo. Lo sueltan en un coto de esos suyos. Bueno, Pero bueno, Pues bueno, nada, Carlos, pues gracias por la invitación, por mi parte. perfecto, Vale, muchísimas igual. gracias a los dos y nada, cualquier cosita ya sabéis dónde estamos. Pasad un buen verano dentro de lo que se pueda y aguantad el calor pues como se pueda también. muy bien. Muy bien. Gracias. Un abrazo fuerte. Un saludo, chao. Chao.
Pues hasta aquí el repaso de la actualidad semanal, muy centrado en esta semana de resaca electoral, movimientos postelectorales, resultados, pactos, fraticidios dentro del Partido Popular, todo esto que nos está regalando esta semana en la que no ganamos para palomitas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis desde Canal Red cada sábado por la noche en el contraprograma La Sexta. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis aquí en directo en Twitch cada día. Así que nada, muchísimas gracias y hasta aquí el repaso de esta semana. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.